al doctor Eduardo Barcesat, profesor titular de la Universidad también de Buenos Aires, con el tema Derechos del Consumidor en escenarios de competencia. El doctor Eduardo Barcesat es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Comisión de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. También es docente del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires desde 1966 al 73, autor de varias publicaciones relacionadas a la legislación y la jurisprudencia. Ha obtenido varias distinciones académicas, profesionales y gremiales, entre otras. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Eduardo Barcesat. Buenas tardes, muchas gracias por estar en este escenario. Ecuador evidentemente es un país de sorpresas. Yo me enteré de que iba a hablar aquí poco después de haber descendido del avión. Es decir, venía con un tema, por supuesto, largamente elaborado y dolorosamente elaborado, que es el tema del control de validez de los tratados bilaterales de inversión y su órgano de ejecución, el CIADI. Y ahora ustedes serán mis víctimas de una exposición sobre derechos de usuarios y consumidores. Bueno, no teman, he trabajado el tema. Voy a comenzar por una mención de Marx, Carlos, no Groucho, que decía que toda producción es una variación de invariantes, es decir, que involucraba producción propiamente dicha, distribución, intercambio y consumo. Como ustedes ven, el consumo aparece porque hay producción, distribución, intercambio. En general, cuando se habla de derechos de usuarios y consumidores, se omite la mención más importante, que es el acceso al consumo, que es lo primero que configuraría derechos de usuario y consumidor, el acceso. Porque en general los textos normativos están empleados y redactados de forma tal que pareciera que todos somos, en igualdad de condiciones, usuarios y consumidores. Y esto no es así. Para que haya uso y consumo, tiene que haber una proporción en la distribución que facilita el intercambio previo al consumo. Y si ustedes me preguntan cómo es que se llega al consumo en el modelo hegemónico dominante, diría, muéstrame tu patrimonio y te diré cuánto tendrás de usuario y consumidor. Pero si ese patrimonio es exiguo, poco vas a tener de usuario y de consumidor. Palabra clave entonces para entender derechos de usuario y de consumidor es la palabra acceso. Palabra que aparece con el constitucionalismo social y que está hoy quizás pródigamente volcada en textos constitucionales y en cartas de derechos. Pero la palabra acceso es eso, una palabra. La palabra acceso tendría que ser el nombre de una obra de ingeniería social que pone en conexión la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. Esto es lo que significa la palabra acceso. Permítame la metáfora vial. Si uno pone acceso antes de una carretera y está el cartel, que sería la norma, pero no está la obra de ingeniería vial, obviamente es muy difícil que se satisfaga la necesidad que anuncia el cartel del acceso. Por tanto, que hablar de acceso significa un compromiso fundamentalmente estatal, pero no solamente estatal, para que ese acceso sea satisfecho en la dimensión del universal. Todos los textos de derechos humanos, cartas, constituciones, pactos, tratados, vienen precedidos por el cuantificador universal, todos, para todos, o su forma negativa, ninguno,
Esa universalidad es una meta, es un logro, es un compromiso cotidiano en el que está involucrada la sociedad toda y como responsable y garante último de esos derechos que son consagrados en la norma, el Estado local, el Estado nacional y el Estado internacional. De lo contrario, los derechos, fundamentalmente los económicos, sociales y culturales, serían una mera monserga moral, estarían en el discurso y en el manipuleo del psiquismo humano a través de la norma de derecho, pero no en la vida material y cotidiana, que es donde tienen que resolverse las necesidades. Hecha esta aproximación a lo que es la esencia de derechos de usuarios y consumidores, la política y la ingeniería que posibilite efectivamente el acceso a aquellos que están en situación de desposesión respecto de servicios y mercancías que satisfacen uso y consumo. Voy a examinar lo que llamaría los parámetros técnicos respecto de este derecho. Primero, la producción. El Estado tiene que controlar la producción, la salubridad de la producción, los medicamentos, los alimentos, el agua potable, la calidad de las obras del hábitat. Todo esto forma parte de una tarea y de una responsabilidad del Estado. Y es un costo, medido en términos económicos es un costo, pero es un costo que hay que asumir, porque detrás de esto está el riesgo de la vida humana. Si no hay control en medicamentos, en alimentos, en el agua potable, en el hábitat, estamos poniendo en riesgo la existencia propia del ser humano. De modo que en la producción es el control y los parámetros de calidad que deben satisfacer los productos. Para la distribución, la palabra que se emplea, o la expresión que se emplea, es el precio justo. Anticipo, no hay ningún diccionario que haya definido qué cosa es el precio justo. Tampoco yo voy a venir a definirlo ahora y encontrar la fórmula máximamente sapiente y omnisciente. No, me parece que voy a dar un recaudo de lo que entiendo por precio justo. Precio justo es aquello que posibilita el acceso. Es decir, si el precio se vuelve o hace imposible el acceso, esto no es un precio justo. El precio justo tendrá que ser una ponderación, por cierto, que exceda el tema del acceso, eso no me cabe duda. Pero si algo tendrá que satisfacer, y en algo queremos poner el acento, es que el precio justo sea aquel que habilite el acceso. Y llego a la parte que más me gusta, la información. La información que forma parte del derecho de los usuarios y consumidores. La Convención Europea de Derechos Humanos habla del derecho a la información pública, veraz y objetiva. En nuestras constituciones todavía no hemos llegado, en general en Latinoamérica, a incorporaciones sobre cómo debe ser la información pública. Creo que sería un logro que nuestros textos constitucionales digan que la información inviste interés público y debe ser veraz y objetiva, o veraz y adecuada. En la Constitución argentina, en el 94, se incorporó en la cláusula de derechos de usuarios y consumidores la expresión información veraz y adecuada. Quiero aclarar que fue una incorporación no muy consciente la que hizo la Convención Constituyente, porque apareció prácticamente detrás de una clase de cocina donde el expositor, que es el mismo que está hablando ahora,
señalaba los peligros de cuando un envase dice sabor a, que significa que no es un producto natural y genuino, sino que es un producto químico, la porquería de los licores que se fabrican para intoxicarnos, etc. Después de todo esto, señores, pongamos en la Constitución y en la cláusula de derechos de usuarios y consumidores información veraz y adecuada. Cuando uno le da a un chico un chocolate, quiere que sea chocolate y no la cascarilla de chocolate que no tiene valor nutritivo. Y entró. Pero confieso que yo tenía en mente otra cosa que hoy en la Argentina está en un punto candente. Y es que el servicio de información, los medios masivos de comunicación, brinden información veraz y adecuada. Porque si hay algo que domina el mundo contemporáneo y en términos de Althusser sería el aparato ideológico más importante que normaliza y mediatiza las conductas en la sociedad, ese instrumento o aparato ideológico es la información de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social son los que instalan las normalidades, que es lo que uno debe comprar en la góndola de jabones y en la góndola de la política. Lo que no se ve, lo que no se transmite, lo que no se conoce, no existe. Para aspirar a función pública o cumplir cargo y responsabilidad, hay que tener un espacio en el mundo comunicacional. Estas son las reglas de juego y difíciles de revertir. De manera que, según quien tenga en su poder la comunicación social, será o una comunicación hegemónica, disciplinadora, de sumisión, o será un instrumento de la libertad del ser humano y de su capacidad de creación, comunicación e información. Pregamos por este segundo modelo. Hablar de información veraz y adecuada no significa establecer un censor que diga qué debe decirse y qué debe callarse. Lo que dice esta mención, esta expresión, información veraz y adecuada, se complementa con otro segmento en nuestra Constitución, de esta misma cláusula que estoy hablando, que dice prevenir la formación de monopolios. Es decir, el Estado debe asegurar la horizontalidad y la democracia en el acceso, circulación, producción y consumo de ideas. Si no hay esta horizontalidad, esta democracia, esta pluralidad, no hay forma de poder elegir en tanto que usuario y consumidor, y somos entonces receptores pasivos de aquello que el modelo nos instala, como nos instala jabones y como nos instala necesidades de consumo que tal vez no sean fundamentales para la condición humana. Entonces, en esta tarea de democratización de los derechos de usuario y consumidor, hay que bregar para que la información sea una información plural, a la que tengan acceso en su producción, distribución, intercambio y consumo todos los agentes sociales. El que no conoce, el que no consume información, difícilmente puede hacerse cargo de lo público o de la política. Democratizar una sociedad es incrementar los polos de producción del conocimiento y de los sistemas y modelos de comunicación de ese conocimiento. Esta es la tarea fundamental en la producción, distribución, intercambio y consumo. Facilitar la pluralidad y evitar la concentración. Sabemos que el modelo económico dominante, se construye a través de la construcción del monopolio o de la formación del monopolio. La reproducción ampliada del modelo capitalista es efectivamente una reproducción basada en la concentración monopolista. Por ello, la intervención y función del Estado es de impedir esa acumulación monopólica, de impedir que tengamos amos del saber y amos de la circulación del saber, y poder entonces tener una sociedad democrática, plural, horizontal y con igualdad de condiciones para el acceso al consumo y al uso. La mitología griega representaba en una antorcha el saber.
Y si ustedes recorren los espantosos relatos de la mitología griega, van a ver que siempre el humano que intentó apropiar el saber, sea Tántalo o Prometeo, sufrió padecimientos indecibles. Contra los dioses no se puede, contra el poder no se puede, pero precisamente en la naturaleza humana y en la conciencia democrática está el esfuerzo de arrancar esa antorcha y hacerla para todos nosotros un instrumento de iluminación. Espero que así sea. Gracias.